Claro, si no se prende es difícil. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les baila? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfecto, qué bueno que se escuche bien. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Celina, Alejandra. ¿Cómo andan? Leo Rodríguez, exjugador de la selección. Tenemos un compañero que se llama Leo Rodríguez. Bueno. Ahí se está riendo. Hola, Flavia, que se está riendo en la foto. Está con un perro. Maribel, buenas. Quiero que la bailes, Maribel. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo andan? Bueno, supongo que ya tenemos fecha de parcial, ¿no es así? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Ariel del Salta. Sí, con este sombrero y esa pinta de gaucho de Güemes, ¿de dónde vas a estar? De Berazategui no creo. Así que bueno. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, ya tienen fecha de parcial, cosa que es muy buena. Exactamente, el viernes que viene. ¿Cómo están? ¿Con nervios? Ahí la compañera dice que me vio toda la tarde, pobrecita. Te compadezco. Ah, también apareció el gordito. Eso va en el parcial, ¿eh? Bien, se estudió el nombre de mi hijo, me parece genial. Bueno, recuerden que va a ser desde las 17 hasta las 19, vía campus, y esperemos que todos tengan excelentísimas notas. El que saque menos que 9, hay tabla. Así que, pórtense bien. Bueno, ahí, bueno, Marisol, ¿estás ahí? Disculpe que me tengo que dar vuelta cada tanto para verlos ustedes, pero me da cosa darle la espalda a ellos y yo supongo que de acá me ven la cara, así que, nada, voy a estar así. Como verán, tengo un poco de casi calvicie, pero no tanta. Así que no se ensañan, no hagan bromas ni nada por el estilo. Estoy bastante ya traumatizado con eso. Necesito timoxinil urgente. Bueno, no habíamos terminado la unidad 4. Nos faltaban algunos puntos al respecto. Si mal no recuerdo, habíamos quedado en persona jurídica. ¿No es así? Mariana me dice que sí. ¿Algún otro? Capacidad, desde capacidad, creo, Ah, profesor. llegamos a capacidad. Creo que, no me acuerdo, pero creo que desde ahí. Sí, me olvidé de comentarles una cosita de persona jurídica que habíamos dicho de persona jurídica, de derechos subjetivos, perdón, había olvidado una cosita. A ver, vamos un poquito para atrás, comenzando un poco con lo que habíamos visto en la clase pasada. Sobre derechos subjetivos, ¿recuerdan que decía el amigo Kelsen? ¿Podíamos hablar para él de derecho subjetivo? Espera que le voy a dar la palabra al compañero. Esteban Quito. Si mal no recuerdo, dice que no plantea que esa dualidad no debería existir entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Todo, ¿Y qué debería existir entonces? derecho formal, digamos, que está legislado y debería ser subjetivo. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Aquí en el Zoom. Hola. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que dijo Esteban? ¿O Esteban es nuestro jurista estrella del día de la fecha? Profe, no se escucha lo que dijo Esteban. Esteban dijo algo así como que
para Kelsen no existe la dualidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Y en sus palabras, lo único que existiría sería derecho formal. Vamos, Flavia, vamos, Marisol, vamos, hablen. El objetivo, para Kelsen, va el objetivo. Bien, ¿alguien está en desacuerdo con lo que dice Marisol? No. Ahí viene una compañera con estudios. Dice que el derecho subjetivo nace a partir de una norma jurídica que lo reconoce. Es decir, se ha levantado contra esta postura y dice que se ha levantado contra la postura del derecho natural y dice que tiene que haber una ley positiva, una norma que lo cumpla. Si no hay norma, no existe. Podríamos decir que va por ese lado. En realidad lo que nos dice Kelsen es el derecho subjetivo en tanto tal no existiría. Lo que existiría sería una fagocitación por parte de lo que conocemos derecho objetivo de lo que se denomina derecho subjetivo. Por ejemplo, los derechos subjetivos del derecho privado, supongamos el derecho a la propiedad. En realidad no es que yo tengo una relación metafísica con mi cama o con mi casa. No es que es mi casa, es parte de mi ser. Sino lo que existe es una serie de sanciones. Recuerden que para Kelsen el concepto de sanción es fundamental en una norma jurídica. Para Kelsen lo que existe son normas jurídicas pertenecientes al derecho objetivo que castigan la transgresión a esa propiedad mía. Pero no es que exista una relación natural entre Juan y su casa, Juan y su auto, Marta y su yate. ¿Tu nombre cuál es? Miguel y el termo que tiene ahí al lado. Seas el vivo, vos y tu termo. Bueno. No hay una relación, si se quiere, que va más allá, intangible, no. Simplemente existe por parte del derecho objetivo sanciones contra aquel que quiera ir en contra de mi propiedad. Ustedes me pueden llegar a decir, pero profe, también existe el derecho a votar. Y no hay sanciones contra aquel que no me deja votar, supónganse. Pues se supone que el voto es obligatorio, etcétera, etcétera. Bueno, está el tema de la corte, es una cosa que no previó Nino en los 80 antes de escribir esto. Pero bueno, no vayamos a eso. Es un poco complicado y hay muchas cosas que tienen que ver de constitucional como para tener una opinión un poco más, que todos tenemos que tener más, conocidas de derecho constitucional. Independientemente de Helio, Kelsen tiene un bypass teórico para zafar ante esta crítica que se le puede decir. Y lo que nos va a decir Kelsen con respecto a los derechos políticos, el derecho al voto, que tampoco es un derecho individual que tiene uno. No es un derecho, yo no tengo derecho subjetivo a votar, sino que yo voy a ser parte de un engranaje, parte de una maquinaria pendiente a la formación de leyes. Sí, depende del país. Acá el compañero pregunta si no es un derecho o una obligación ir a votar. No te olvides que Kelsen escribe para Europa, y en Europa y en muchos lugares el voto no es obligatorio, simplemente es una cuestión. Dije Europa como si fuera una gran cosa homogénea, no, en diferentes países de Europa. El compañero va a hacer una pregunta, así que le voy a pasar el micrófono. No, yo lo sé. La pregunta sería, por ejemplo, el derecho a la vida para Kelsen. El derecho a la vida, casi parece una pregunta
metafísica. El derecho a la vida, cuidado, el de, No se escucha. hola, ahora sí, qué bueno. El compañero preguntaba qué sería para Kelsen el derecho a la vida. Bueno, él no te va a decir, vos tenés un derecho subjetivo a la vida. Eso es una rémora y un naturalista. Lo que va a decir Kelsen es, existe una serie de sanciones para aquellos que atenten contra el derecho a tu vida. ¿Está bien? Habrá cárcel y habrá daños y perjuicios que podrán cobrar tus causavientes en caso de que alguien haya atentado contra tu vida. Pero no es que vos tenés una relación especial con una entelequia a la cual llamamos derecho. Yo no sé si les hice esta pregunta en algún momento, pero para el naturalismo, y después vamos a volver con el tema del juicio de Nuremberg y todo eso, para el naturalismo uno tiene derechos innatos por el solo hecho de ser un ser humano. ¿No es así? Bien, les pregunto a todos, incluso a ustedes aquí en exteriores, hace 30.000 años, con el hombre saliendo de las cavernas, cazando tigres dientes de sable, alimentándose como pueden de carne de mamut, ¿existían los derechos? Banca que me contesten la ya. Contesten ustedes. Pichuel, no. ¿Por qué? Te fuiste muy atrás. No había una cultura implícita como para poder generar los derechos. No sé si se escucha. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? No como a mí. Creo que la invención de las normas y la cultura, las normas y las leyes es una invención cultural. Si no hay cultura, no hay sociedad. Si hay sociedad, se inventan normas y costumbres y derechos y leyes, etcétera, etcétera. Yo me fui muy atrás. Capaz que no te fuiste vos muy atrás. Yo te lo digo, hace 50.000 años. Yo me fui muy al abstracto, muy atrás. Este hombre que todavía moviéndose a palos con los neandertales. Vale. Profesor, ¿me escucha? Bien, bueno, creo que donde dos personas existen, ya existe el derecho, ¿no? Por más que no esté escrito, un derecho, llamémosle subjetivo, donde se respeta al otro, ya es un derecho, ¿no? O sea, básicamente, que se llama El malestar en la cultura, en el cual analiza la famosa frase cristiana: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te hago una pregunta. Históricamente, ¿el hombre amado a sí mismo como a sí mismo? Acá en estudios dicen que no. Es una gran discusión. El hombre, lobo del hombre, o el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o es una gran discusión histórica que divide aguas en la sociología y en la antropología. No lo escuchamos casi nada, profe. Es que es una... A ver, yo no tengo una respuesta al respecto. Te puedo decir que dice Freud al respecto. Claro, yo en algún momento estudié antropológico y dice, lo cierto es que esta frase cristiana quizás podríamos entender como un horizonte, pero si uno ve lo que ha sucedido históricamente, el hombre no ha amado mucho a su prójimo. Vamos a ver ahora en un ratito el juicio de Nuremberg, que habla justamente de cómo no se amó al prójimo, sino más bien todo lo contrario.
Bueno, con lo cual el respeto hacia el otro yo lo podría en duda. Al menos lo podemos poner en duda. Volviendo a la pregunta inicial. A 70.000 años, más atrás incluso, ¿podemos hablar de derecho? Reformulo. ¿Existe capacidad simbólica en el ser humano para tratar de entender qué es el concepto de derecho? Hace 70.000 años. Sigo sosteniendo, profe, Sí, sigo sosteniendo mi concepto. Creo que el ser humano como ser social, eh, desde un principio de los tiempos, y por la fuerza, por diferentes cuestiones, respetó al otro, digamos, no en su absoluta dimensión, pero sí en ciertas cosas, ¿no? bueno, el tema del respeto. Lamento de estar en desacuerdo con esa opinión. Me parece que la historia del ser humano, la historia de la comunidad, hay mucha más barbarie que civilización en la historia del ser humano, pero bueno, hay mucha imposición por parte del pueblo sobre históricamente todos los continentes. Por eso me parece que el respeto es diferente. Mi pregunta es una posición personal, es que hace 50 años el ser humano no, si bien tenía cierta idea de reglas, si se quiere, de jerarquías, no tenía el concepto de derecho que nosotros lo tenemos, como un cuerpo de leyes, como algo, como una instancia de economía. Ya vamos a hablar de economía en este momento. Espero que hoy el micrófono a gente aquí en estudios. Si eso arrancó con la Revolución Francesa, digamos, cuando se empezaron a exigir como ciertas cosas desde el pueblo para... Hola, hola. ¿Se oye ahí? Ahí sí. Hay una que me gusta mucho a mí que dice así: dura lex, lex. La ley es dura, ley. Que tiene aproximadamente 2.500 años. En el no, ya por hola, Se escucha muy mal, profesor. Profe, perdón. ¿No tiene el micrófono con cable? hola, hola. Pero el otro día funcionaba muy mal el micrófono con cable. A ver, yo creo que si me quedo acá, se oye bien. Pero no van a tener el placer de verme. Así que bueno. Acá se oye bien, ¿eh? No, estamos bien. Esta locución romana, dura lex lex, es: la ley es dura, pero es ley. Tiene como 2.500 años, proviene de la época republicana del derecho romano, en el cual ya existía una capacidad simbólica importante. Yo creo que a partir del código de Hammurabi, en la antigua Babilonia, y estamos hablando, no recuerdo bien si eran 2.000 años antes de Cristo, después chequenlo bien, podemos hablar de que existe una capacidad simbólica de entender a la ley por algo por fuera de lo que son las costumbres, por algo por fuera de lo que es la opinión de los sabios, etcétera, etcétera. Algo heterónomo por fuera, hetero distinto, norma, es decir, una norma brindada desde afuera. No sé por qué nos fuimos hasta aquí. ¿De qué estábamos hablando antes? Sí, bueno, yo creo que derecho voy a buscar otro micrófono, disculpa.
Hola. Bueno, menos mal que no me ven desde exteriores porque parezco un ridículo en este momento, pero no importa. Entonces, estamos hablando de derecho subjetivo, básicamente. Para Kelsen, entonces, no existe un derecho subjetivo. Yo tengo un derecho sobre tal cosa, o yo tengo un derecho a votar. Existe un sistema jurídico que habilita determinadas instancias sancionatorias para quien viole mi, abro comillas, derecho subjetivo, recibe una sanción. Y los derechos políticos no serían sino una instancia más en un procedimiento complejo que es el de sanción de normas. Y eso era lo que me había olvidado comentarles de Kelsen en la clase pasada. Pasemos ahora entonces al sexto concepto jurídico básico o concepto jurídico fundamental que menciona Nino, que es capacidad / competencia. ¿Alguien tiene por ahí cerquita un código civil? Okay. Marisol. Sí tengo, profesor. María Azul. Susana, ya te extrañaba. Sí, tengo el Susana, código nuevo. perfecto. Tan amable, artículo 22, loco. El de capacidad. Espéreme un segundito, que acá lo tengo. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es, el código divide a la capacidad de derecho y de hecho. Artículo 22. Sé bonita y lee el artículo 22, por favor. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Bien. Entonces, vos decías que había dos tipos de capacidades y su contracara, incapacidades, que son de derecho y de ejercicio, no más de hecho. Está bien. Sí. Bien. Entonces, ¿cuál sería la regla general? ¿Uno es capaz o uno es incapaz? Es capaz hasta que se diga lo Exactamente. Uno tiene sí. como regla general rige la capacidad. Entonces, el ordenamiento jurídico prevé que yo pueda hacer cosas, no que yo no pueda hacer cosas. Obviamente, la norma va a establecer ciertos supuestos a los efectos que yo no... pero esos supuestos van a ser excepcionales. Yo no me puedo casar con mi hermana, por ejemplo. Incapacidad de derecho, en ese caso. ¿Se entiende? Existen ciertas normas que restringen esa regla general que es la capacidad. Como les decía, no me puedo casar con mi hermana. Eso también es una rémora de la prohibición del incesto, la primera norma según Freud. ¿Y la competencia? ¿Qué es la competencia? La compañera... La competencia es la facultad que se tiene para regular jurídicamente la conducta de los demás. Bien, bien. Me parece una buena aproximación. ¿Alguno tiene otra opinión al respecto? Vamos, no tengan miedo, no sean cobardes. Les hago una pregunta. Si la capacidad es la regla general,
la competencia. La excepción. No todo el. Una especie dentro del género. No, no todo tiene competencia. Solo determinadas zonas, determinados individuos con respecto a un ámbito determinado. Claro, porque la competencia, o sea, es la facultad, cuando hablaba de regular jurídicamente la conducta de los demás, está relacionada con el ámbito, con la sociedad, en la forma de organización política de una sociedad. Sí, o de un Estado. La sociedad del Estado. Sí. Del Estado. Del Estado, sí. Acá, esperen un segundo, está haciendo una pregunta a un compañero, después la reproduzco. Vale. Acá, justamente, el compañero está haciendo mención a las excepciones de incompetencia, que muy probablemente las van a ver en procesar. Y bueno, justamente cuando alguien presenta una demanda en un juzgado que no corresponde, ya sea por la materia o ya sea jurisdicción, entonces el juez puede declararse incompetente. ¿Por qué? Porque hay otra persona llamada a resolver. Es por eso que la competencia es excepcional. Recae determinados funcionarios y no todos los funcionarios. Perdón, profesor, una consulta. Buenas tardes para usted y para todos. Después le paso el CBU. Bueno, pásemelo, por favor. Ahí, tiene un baby chiquito, así que hay que criarlo. Yo digo lo siguiente, cuando en el caso que dijo la compañera, yo me presento mal, ¿pero es culpa mía o de quien me asesora? Teóricamente, si yo voy a un juicio o algo, voy con un abogado. Estoy mal asesorado por mi abogado. Quédese tranquilo. La presentación, incluso Sí. en el juzgado incompetente, suspende los plazos de prescripción. Así que, pero yo digo lo siguiente, ¿no es un error de mi representante? O puede ser una estrategia de su representante. Tiene razón. Sí, puede ser una estrategia para ganar tiempo. Gana tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Sí. ¿Usted conoce el CECLO? ¿Conozco? ¿El CECLO? No. ¿A qué se dedica el CECLO? No. CECLO es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Rige para las relaciones laborales que se sustancian en el ámbito de la capital federal. Sí. Es decir, para que se sustancie dentro de la capital federal, el contrato laboral debió haberse celebrado en la capital federal o la relación laboral tuvo que haberse dado en la capital federal o el domicilio de la demandada, el empleador, debe ser en la capital federal. Ajá. ¿Qué pasa si no se da ninguno de esos supuestos y un empleador un empleado requiere la presencia del ciclo empleador? Y esto, como le digo, no se da ninguno de estos requisitos. Es una relación laboral que se firmó el contrato, se sustanció bajo todas las letras en provincia. ¿Puede entender el CECLO? Si puedo entender el CECLO, y yo creo que sí, que para eso está. Acá Marisol Cabral dice que no. Y se saca el... Bueno, nos sacaron la duda. Yo digo que sí, Marisol dice que no. Bueno, usted nos sacará la duda. A ver, ¿Cómo es la pregunta, profesor? La incompetencia de determinados funcionarios, y particularmente de los funcionarios judiciales, tiene que ser solicitada de parte. En cuyo caso, ustedes van a estudiar en procesal muy probablemente lo que se denomina prórroga de jurisdicción,
que cuando de común o de manera tácita deciden someterse a la competencia de un juez que no le corre, a priori no debería entender. No saben la cantidad de casos que son comparancia que terminan resolviendo el SECLO, por más de que a priori digan competencia. Millones, todos los días se cierran casos en el SECLO de relaciones laborales en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nada. Bueno, pregunta contestada. Gracias. No, por favor. Después, bueno, todo este tipo, por eso te decía que por ahí, no, a ver, por ahí tienen un abogado que es una cabeza de tupper y hace cualquiera, demanda en cualquier lado y se come una declaración de incompetencia por parte del juez y nada. Claro, pero usted fue muy... Lo que pasa es que te demora más el juicio, pero el plan Claro, de juicio se pero suspendió. usted fue muy hábil cuando me dijo puede ser una estrategia del abogado. Yo esa no la había pensado. Claro, puede ser una estrategia del abogado. A Sí, ver, tal cual. en provincia los juicios laborales suelen tardar entre 3 y 4 años. Y no SECLO. El SECLO lo ven en 2 meses. En una de esas le ahorras un tremendo dolor de cabeza a tu cliente. Son estrategias. Hay cuestiones, esto lo van a ver en el ejercicio de la profesión. Nada. Quizás excede un poco el ámbito de esta clase, pero bueno. Acá valía el ejemplo de cuando un juez se declara incompetente. Entonces, ¿quién dijo que la capacidad es la norma legal y la competencia es la excepción? La capacidad es, en regla general, para todos. La competencia es, por definición, excepcional. Solo determinados funcionarios pueden ejercer y, como dijo la compañera, dentro de un ámbito. Ahora bien, la capacidad tiende a modificar la situación jurídica. Yo, por ejemplo, ejercer, hacer un contrato de compraventa y modificar mi situación jurídica, pasar de alguien que, no sé, compro lo que anda bien y dejo una persona sin micrófono, pero transformar mi situación jurídica y pasar a ser propietario de un micrófono que ande bien. Es por eso que hablamos que la capacidad se relaciona con la autonomía del sujeto. Auto, a mí mismo. Nomía, norma. Me doy mi propia norma. Puedo influir en mi propia situación jurídica. Mientras tanto, la competencia, como bien decía, o en el Zoom, la competencia se relaciona con la posibilidad de modificar la situación jurídica de otra persona. Algo así. Susana, creo que habías comentado al respecto. Sí, profesor. Es por eso que la competencia se relaciona con la heteronomía. Hetero, distinto. Norma, nomía, norma. La capacidad de darle la norma a otra persona. La capacidad de modificar la situación jurídica de otra persona. Yo puedo intimar a un deudor moroso a que me pague lo que me debe. Pero no va a ser otra persona, sino el juez, el que efectivamente haga que ese deudor moroso me pague. El que cambie la situación jurídica de ese deudor moroso.
¿Se entiende? Después también hay soluciones que van más allá de lo jurídico, ¿no? Lo pueden ir a buscar a la casa, el deudor moroso, pero bueno, eso no se enseña en la Facultad de Derecho, no se enseña en la IUMA, no lo expliquen, pero sepan que existen soluciones. Hay resolución alternativa de conflicto, así le llaman, el eufemismo. A ver, una pregunta del compañero. Cobarde, preguntar en salto. Pensaba que la competencia puede modificar no solo la situación jurídica, sino también la capacidad de otra persona. Interesante. Hola. Interesante tu punto de vista. Y sí, es así. Hay diferentes, bueno, un juicio de tutela, curatela, etcétera, etcétera. Hay que primero así, bueno, todas esas cosas que tan interesantes que ven en civil. Así que bueno. Está más o menos la diferencia entre competencia y capacidad. Les pregunto en el Zoom, porque acá en estudios me dicen que sí. Sí, profesor. Lástima que se escucha bastante feo, pero bueno. Eso lo mismo iba a decir yo, lo iba a interrumpir para eso, profesor. Se escucha muy entrecortado. Cuando habló el compañero y la compañera se los escucha bien nítido, pero a usted se los escucha, así se escucha. Se escucha feo. ¿Cómo se los escucha? Sí, como entrecortado. No sé. Bueno, lo mejor bueno, persona. A ver, ¿con qué año acá en el? A la que tengo más cerca, María Azul Rodríguez. ¿Qué es una persona? Estoy justo retirando a mi nena en el colegio. Estoy escuchando la clase, pero no estoy pudiendo prestar mucha atención. Bueno, dejar la puerta. Perdón. Con la vecina y contestame. ¿Qué es una persona? No, mentira. Vamos con la siguiente persona. Bruno Stricañola. ¿Qué es una persona? Vamos, Bruno. Te sacaste el micrófono. Dale. Alguien que me comente qué es una persona, por favor. Profesor, ¿le puedo decir? Soy Claudia Bueno. Por favor. Y a la... Es todo ente susceptible, capaz de tener derechos y deberes. Me dio la amiga, la de Manuel. ¿Algún otra opinión? ¿Puedo decir? Jorge. Puede Jorge. Si no, no mato presa, por favor. Una persona es, bueno, nace una persona, es un ser humano y después de ahí, bueno, es un ser humano, ¿no? Partamos de ahí. Con todos mis derechos, con todas mis garantías, todo lo que implica ser un ser humano o persona. Y yo le hago otra pregunta. Lo que pasa es que el derecho diferencia a la persona humana de la jurídica. Acá Claudia dice que hay dos tipos de personas. Claro. Para mí no, la persona es una sola, no hay dos tipos de personas. ¿La persona es jurídica o natural? ¡Apa! Para mí ya solo el hecho de no ser, ya el hecho cuando nace ya es una persona. Es un ser humano. Una persona. Acá lo que introdujo la compañera Gabriela Calderón. Compañero, si nace con vida va a ser considerado persona, si no, no se va a considerar persona. Sí, estamos hablando de eso. Si no, no es una persona. Si nace, estamos hablando de una persona que nazca. Si no, bueno, no es nada. La condición para que la condición va a ser que nazca con vida. Una pregunta. Gabriela dijo que independientemente de que existían dos tipos de personas.
Y abajo también alguien comentó que existen dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? La persona humana y la jurídica. Ah, muy bien. Y encima me lo dijo con el vocabulario del Código Civil y Comercial. Susana tiene una estrellita más. Bien. Gracias. Persona humana y jurídica, dice María Azul, también. Muy bien. Exacto. Sí, Para personas, el Código sí. Civil existen dos tipos de personas. Humana y jurídica. Anteriormente hacían la diferencia entre persona, bueno, entre persona jurídica y persona física, para referirse física a actualmente persona humana. O de existencia ideal y de existencia visible, siendo los seres humanos de existencia visible. Ahora bien, hay diferentes teorías con respecto a qué es o qué no es una persona. Hay teorías que dicen que la persona jurídica, es decir, podríamos decir no la persona física, no el ser humano, sino que la persona jurídica en realidad no existe en tanto tal. Que lo que existe son conductas de seres humanos. Son las teorías negativas con respecto a la persona. Están las teorías positivas, que adivinen qué dicen. Que efectivamente existe, que no es una intelequia. Después llegamos a otro tipo de teoría. Por ejemplo, Kelsen. Ya Kelsen habíamos visto que no le gustan los dualismos. No le gustan mucho los dualismos. Habíamos visto que no le gusta que existe un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Habíamos visto que no le gusta el dualismo entre derecho natural y derecho positivo. Y adivinen qué va a pasar con este dualismo de persona, entre persona física y persona jurídica. Adivinen, ¿eh? Les regalo un anotador para quien conteste. Acá en el turno dicen que no le gusta. Que no existe. Para mí no existe una sola teoría, pero bueno, porque estamos hablando de una persona, una persona física, un edificio, sí, manejado por personas, pero no deja de ser un edificio, no es una persona, no es un ser humano, es mi criterio, lo que yo pienso. ¿Cómo? Sos kelseniano, así que, bueno, no sé si es bueno o malo eso, pero por ese lado va la teoría de Kelsen. Claro, yo apruebo la teoría de Kelsen, porque yo digo, estamos hablando de una persona, un ser humano, algo con vida. Lo otro, una persona, como dijo, física, un edificio. ¿Un qué? Sería jurídica. La persona jurídica. Entonces yo hago la doctrina ha sido el ser humano. Claro, yo hago una separación. Esto no es una persona, es un edificio, es una cosa. Y el Bien, ser humano con vida son dos cosas diferentes. Apruebo la teoría de Kelsen. Bueno, acá dice la compañera, ¿qué pasa con las sociedades anónimas y todo eso? Ya vamos a dar un par de conceptos y después vamos al tema de las sociedades anónimas, las cooperativas, los sindicatos, el Estado. Todo eso que siempre ha sido abarcado dentro del concepto de persona jurídica. En primer lugar, Kelsen lo que va a decir es que en tanto tal como concepto jurídico, la persona, sea física o jurídica, no existe dentro del ámbito normativo. Lo que sí existe es, para los filósofos del derecho, los que se encargan de pensar al derecho, los que se encargan de estudiar la ciencia jurídica, lo que existe es una abstracción, una forma de describir al derecho que van a denominar persona jurídica, como un centro de imputación de derechos y obligaciones.
Y no va a ser ninguna separación. Para Kelsen, los únicos capaces de ser un centro de imputación de derechos y obligaciones son los sujetos, los seres humanos. El resto son puras abstracciones. La persona jurídica, como la conocemos nosotros, es una mera hipótesis de razón. ¿Por qué antes se le decía personería jurídica y hoy se le dice persona jurídica? También se le dice personería jurídica. Es otra cosa. En realidad es lo que te da la IGJ para que vos puedas actuar como sociedad anónima, SRL, cooperativa, etcétera, etcétera. Que te dé la personería jurídica la IGJ es que te dé el aval para que vos puedas actuar como uno de los tipos societarios que están descritos en nuestra norma. O sea, no se le cambió nada, yo lo cambié. No, quizás te confundiste con el hecho que ahora estamos viendo personas jurídicas, etcétera, Sí, etcétera. claro, para mí era una confusión. IGJ, en provincia se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Está bien, está bien. A ver, ¿quiénes se inscriben en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas? ¿Los seres humanos? Las personas jurídicas. No, los seres humanos no. La sociedad no, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, etcétera, etcétera. Claro, sí, ahí vendrían a ser personas jurídicas. Todos. Pero los únicos capaces de contraer derechos, de ejercer derechos y contraer obligaciones son los seres humanos. Exactamente, esa es la diferenciación. ¿Qué pasa cuando una sociedad anónima quiebra alguna ley? Supónganse una ley antimonopólica, la ley de defensa de la competencia, y se queda con todo el mercado. ¿A quién van a sancionar? ¿A la sociedad, a Juan Carlos Sociedad Anónima? No. A lo sumo, le quitarán potestades a quienes pueden representar legalmente a esa sociedad anónima. Y esa sociedad ¿y quiénes pueden representar legalmente a una sociedad anónima? Seres humanos. Claro, las personas, los seres humanos, sí. Entonces, las sanciones, al fin y al cabo, no van dirigidas esa entelequia, esa abstracción a la cual llamamos persona jurídica. Van dirigidas, según Kelsen, hacia las personas, seres humanos. Claro, cuando usted dijo Juan Carlos Pérez, no sé, bueno, va hacia él, no a la sociedad anónima, pero bueno. Bueno, Juan Carlos Sociedad Anónima, va... Tengo que pasar la palabra a la compañera con estudios. Sí, perdón. Lo que veo es que uno puede poner sanciones a la persona sobre su patrimonio, que es mucho menor que a Coca-Cola. O sea, Coca-Cola debe tener mucho más patrimonio que el apoderado de Coca-Cola. O sea, si yo la sanción por ser monopólica se la aplico solo a una persona, se muere de risa Coca-Cola. Muy buena tu observación. Muy buena la observación de la compañera. Lo que podemos decir es que al ser el representante legal, esta persona no podrá disponer de todo el patrimonio, comillas, que poseía Coca-Cola. Pero la sanción no recae eso, sino que recae sobre determinadas personas. No quiere decir que esa persona responder a los años que hizo Coca-Cola, sino que no va a poder poner de todo el patrimonio que tenía Coca-Cola en su haber. ¿Por qué? Porque ese patrimonio es que va a salir del bolsillo de este muchacho. No. Bueno, eso es la respuesta que te daría Kelsen. En mi opinión, ustedes saben que a Kelsen lo quiero mucho, un poco de rato. Porque en realidad la sanción está dirigida al representante legal. En este caso hay un testimonio de afectación, que es el que tiene que responder. Pero bueno,
Nada, mi deber es darles a Kelsen. Ahora bien, como siempre, hay un personaje que discute con Kelsen que se llama Hart, H-R-T. Que este muchacho lo que dice es, relájense. No busquen intentar definir qué es una persona jurídica. Este es un problema más bien del lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces la, abro comillas, persona jurídica se comporta de una manera y hay veces que se comporta de otra. Y esto es muy comillas. ¿Por qué? En ciertas situaciones se le atribuye a la persona jurídica determinadas conductas que en realidad son atribuibles a sus representantes legales. Por ejemplo, si yo digo, la empresa Pirulo, Sociedad Anónima, echó a 300 operarios de su planta en Plumas Verdes. ¿La empresa echó? No, la administración, la gerencia. El responsable de la empresa, yo. Probablemente haya mandado al gerente de recursos humanos por una orden del gerente general o del directorio, etcétera, etcétera. Es una decisión, en realidad, en ese caso, cuando nos referimos a que tal empresa echó tantas personas, no es que una empresa malévola va y echa gente. No, los malévolos en este caso serían aquellos que tienen capacidad de gar a la empresa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Hay una segunda situación en virtud de la cual nos referimos a una persona jurídica, que tiene que ver cuando estamos hablando de sistemas normativos. Si yo digo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos. ¿A qué me estoy refiriendo en realidad? ¿Hay la conducta de algún representante legal metido? No se le escuchó, profesor, disculpe. Se entrecortó. Si yo digo, la provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos, ¿me estoy refiriendo a la conducta de alguien? Acá en estudios dicen que no. Vamos, No. chicos. Gracias, No. Mariana Bellieta. Gracias. No, estamos refiriendo a que existe un ordenamiento normativo que prevé la existencia de 135 subunidades administrativas dentro de una unidad administrativa mayor. ¿Me explico? Estamos haciendo referencia a un sistema normativo, no a la conducta de nadie. Acá alguien puso en el chat que tenía que ver con entes públicos. ¿Qué pasa si yo digo una Techit, sociedad anónima, tiene 14 gerencias? ¿Estoy hablando de la conducta de alguien o estoy hablando de una unidad normativa, de un sistema normativo? De una unidad normativa. Exactamente. En ese sentido dice Hart que uno puede hacer referencia a la persona jurídica tanto como la conducta, quienes la representan, pero en otro contexto hacer referencia a una unidad normativa. Ya se me entrecortó. ¿Se entiende? Con lo cual, si yo les pregunto a ustedes en el parcial, ¿verdadero o falso? Para Hart, la persona jurídica es un centro de imputación de derechos y obligaciones, ¿qué me van a decir? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si yo le pregunto en el parcial, para Hart,
la persona jurídica es un centro de imputación de derechos y obligaciones. ¿Usted qué me va a contestar? No se entiende. La persona jurídica es Un centro de imputación de derechos y obligaciones. no le entendí. No sé, no llego a escuchar, pero bueno. No. Falso, profesor. Muy bien, vamos. Los platos de Camacho. Ariel de Salta. Están tirando confeti. Muy bien. Exactamente, van a decir que es falso. Hablar de persona jurídica es hablar de una categoría que puede referir a conducta de determinadas personas, de individuos, los representantes legales, o un sistema normativo. ¿Vale? Y ejemplo, ahí les. Incluso en un principio, en el texto parecería ser que queda que la cuestión privada queda para la acepción y la cuestión pública para la segunda. No es tan así, porque incluso también yo puedo decir la que se expresó sobre los comicios en San Juan y en Tucumán. No es que la Corte se expidió. Se expidieron, terminaron. Cuando decimos la Corte se expidió, estamos refiriéndonos a la conducta determinada. ¿Me explico? Pero me quedo, pero no escucho muy entrecortado. Somos todos. Traten de venir los días que hay que venir, porque acá, ¿verdad? La compañera están tristes los compañeros de ustedes, los extraños. Sean buenos, vengan. Ya sé que hace frío, la casa está linda, pero bueno, nada, es más lindo tenerlos todos acá los días que se vienen acá. Bueno. La verdad, tiene razón, yo estoy acá en casa, pero no hay como estar presencial, la verdad que sí, tiene toda la razón. Nos miramos, nos sentimos. No, eso es otra cosa, Yo cuando voy presencial es otra cosa. Circulo por los bancos, veo las uñas largas que tienen las compañeras, nos divertimos más. Bueno, Es verdad. Con esto cerraríamos la unidad 4 y esto sería todo lo que entra de Nino para el parcial. Profesor, ¿alguna sugerencia para el parcial? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Alguna sugerencia para el parcial? Para tener en cuenta, más allá de que tengamos que estudiar, eso está claro. Que estudies, que leas, que lo hagas con los apuntes al lado. Yo subí el otro día subí los resúmenes de la clase 3 y la 4. Ayúdense con eso. Sí, faltaba nada más, creo que, bueno, pero de la profesora creo que el fallo de Fontevecchia no mandó el resumen, fue que se ve que por error volvió a mandar el fallo, la profesora. Bueno, le voy a comentar, a ver si... yo, voy a revisar de nuevo. El fallo está en internet, lo pueden conseguir fácil. No, ya sé, pero ella mandó una serie de resúmenes. Si no, también hay resúmenes dando vueltas por todo. Está bien, no, está bien. A ver, con respecto a los fallos, a ver, pueden leerlos enteros y hacer un análisis jurisprudencial maravilloso, o también lo que pueden hacer es buscar qué dijo tal jurista sobre tal cosa, compararlo con lo que dijo otro. Hay miles de maneras de leer los fallos. Está bien. ¿El profesor va a haber preguntas para fundamentar o es multiple choice? ¿Cómo? A ver, lo venimos haciendo multiple choice y verdadero o falso. No lo he charlado con la doctora, con lo cual lo que te digo es mi dato objetivo. Año 2021 y año 2022 se hizo multiple choice y verdadero o falso. Ahora desconozco, pero supongo que es la manera más sencilla de hacer un parcial así a distancia. Supongo que va a ir por ahí. Supongo que va a ir por ahí, pero OJ. Gracias. Bien, ¿preguntas?
¿Alguien tenía una... Acá el compañero dice, al final de los capítulos hay, de los libros de niños hay un cuestionario. Si quieren pueden hacerlo a modo de repaso para ver cuán bien ¿En orientado. dónde, profesor? No se lo escucha, perdón. Que el compañero preguntaba por el cuestionario Ah, que hay al final de cada capítulo de Nino. sí, Yo lo es que verdad. les recomiendo, si tienen ganas, es Bueno. guiarse, ver si están bien orientados, etcétera, etcétera. Está bien. Otra consideración importante, si pueden juntarse a estudiar, es maravilloso también. Es maravilloso. Y de paso comparten un mate, una comida, unos abrazos, no sé. Eso quedará en cada uno. Y sí, la enseñanza es un proceso afectivo. Hay varios autores que hablan al respecto. El aprendizaje, la enseñanza barra aprendizaje. Así que bueno, nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, manos, Bueno. tenemos que ponernos a estudiar, nada más. Bien, bien. Con respecto, la doctora me dijo que tenía algunas dudas o consultas sobre el tema del juicio de Nuremberg. Cuéntenme, ¿de qué va eso? Yo por lo que recuerdo, la profesora había preguntado si habíamos visto en su clase los juicios de Nuremberg. Sí, algo charlamos la vez pasada. La vez pasada sí, pero nada más que eso, dijo la profesora que le iba a decir, o si ella otro martes lo iba a dar ella. No, podemos empezar un poquito. Le pregunto a todos, ¿quién leyó esa parte? ¿Quién tiene ideas? Acá tengo 2 compañeros que dicen que sí, 3. Allá en exteriores. Yo en mi casa hablaron de una película que yo nunca vi y no sé cómo hacer para verla. Bien, pero el texto no lo leyó. Sí, lo leí, sí. Bien. Pero hablaron de ver una película, la profesora dijo, si ven la película mejor, y yo la verdad que no la vi la película. Está buena la peli, está buena. Del año del ñaupa, pero sí. Sí, es Mariana, ¿qué ibas a viejísima. comentar? Está bien. Bueno, después veo cómo puedo ver la película. Bien. Mariana. Me parece que de esa manera me voy a manejar mejor. Bueno, gracias. Mariana. Yo leí en el capítulo 1, hablaba, había una descripción de la opinión que había dado cada uno de los jueces y en esa opinión se denotaba una mirada naturalista y una mirada positivista respecto a cómo habían evaluado los juicios. Vamos, ¿tienen el texto acá? ¿Lo tienen en sus compus o ahí? Yo sí. Bien. El primer juez creo que se llama Sempronio, creo. ¿Cuál es la opinión de Sempronio? Chan, 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 chan. ¿Lo leo, profesor? Sí, a mí me gustaría más que lea, no tengo acá el texto, lea más que nada las últimas 5 oraciones, ya finalizando. Sempronio, ¿no, profesor? El primero de los jueces que habla. Dice, es así que resulta absurda la pretensión de la defensa de que condenar a los imputados implicaría violar el principio. No hay pena sin ley, no hay pena sin ley previa. Sería nulla poena sine lege, es decir, no hay pena sin ley. Proseguí, por favor. Sin ley previa que prohíba el acto.
Hay una ley eterna que prohíbe tales actos y esta es la ley que aplicaremos si sometemos a los procesados a su justo castigo. Voto, por lo tanto, porque se condene a los procesados. Bien, entonces, acá queda como fijado cuál es el conflicto. Existe una defensa con respecto a los criminales de guerra nazi, que lo que dicen es, gente, acá a nosotros no nos pueden estar juzgando porque nuestros actos estaban avalados en una normativa que había sido dictada conforme un ordenamiento vigente. Si nosotros no cumplíamos nuestras órdenes, entonces íbamos a sufrir sanciones. Se entiende, es muy kelseniano el argumento. Conducta, lleva a cabo tu tarea. Sanción, si no la cometés, no la conocemos. Pero nos podemos imaginar de un régimen tan terrible como fue el régimen nazi. Y Gabriel, ¿habías leído, no? ¿O fue Susana? ¿Y cómo se los juzga? Porque ellos de pronto Bueno, dicen, ahí está el núcleo del argumento de Sempronio. claro, claro, El núcleo del argumento de Sempronio es: existen principios de justicia, existen principios morales que van más allá de la del ordenamiento jurídico alemán durante el Tercer Reich. Estos principios morales, estos principios de justicia, trascienden cualquier tipo de ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque o si no, un grupo de barra brava puede tomar el poder, sacar las normas que deseen y actuar avalados en esa normativa. Y es un poco lo que comenta el juez Sempronio en su fallo. Les pregunto a ustedes, ¿a qué corriente del pensamiento jurídico pertenece el juez Sempronio? Y un naturalista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se aferra a la norma. ¿A qué norma? No, porque dice, las normas, yo me había hecho un resumen y puse, las normas dictadas por los hombres solo son derechos si no contradicen al derecho natural. Perfecto. Más clarito, imposible. Incluso ni siquiera hace referencia, o sea, no solo hace referencia a la justicia, dice, es imposible, si seguimos el ordenamiento jurídico nazi, es imposible llegar a una sentencia justa, sino también hace directamente una referencia al derecho natural. Con lo cual, me parece que en el caso de Sempronio no hay ninguna duda. Juez Cairo. Después, el juez yo lo veo como positivista ideológico, porque la validez de las normas dictadas son por los hombres. Las leyes nazis no eran válidas y no se pueden condenar a quienes estaban alcanzados por ellas. ¿Cómo? Estamos hablando del juez Cayo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué vamos más lento, más tranquilo? Vamos a tratar de analizarlo puntito a puntito. ¿Por qué para Marisol el juez Cayo es positivista ideológico? Ojo, empieza así el juez Cayo. Dice, comparto las valoraciones morales que el distinguido juez preopinante ha hecho de los actos sometidos a la consideración de este Tribunal Supremo. Chicos, están tomando lista, así que vamos a esperar un segundito.
Bueno, podemos proseguir. Comienza diciendo, comparto las valoraciones morales que el distinguido juez preopinante ha hecho de los actos sometidos a la consideración de este Tribunal Supremo. Pero, Marisol, proseguí, por favor. No leyendo, sino tu argumento. No, que las leyes nazis, así o sea, de alguna manera los resguardaban, o sea, estaban avalando el actuar de ellos, las conductas. Claro, y era un poco lo que comentábamos antes. ¿Qué pasaba si los funcionarios del nazismo, y esto es el argumento que ellos dan, se apartaban de esa norma? Claro, ese es el argumento y se justifica como diciendo, y yo tenía que acatar y tenía que cumplir. No me puedo salir de la regla nazi. Tenía que cumplir porque si no iba a recibir una sanción. Exacto. El capítulo anterior, el capítulo 3 de Nino. Para que exista una obligación jurídica, tiene que haber una sanción. Tiene que haber una sanción. Ellos tenían una verdadera obligación jurídica. Porque no la cumplían, iban a recibir una sanción. Exacto. Y la sanción no podía, creo que iba a ser la peor de las sanciones. Hablamos del juicio de Eichmann en Jerusalén. ¿Qué es lo que plantea Eichmann? Justamente esto. Yo soy parte de un engranaje en el cual, si yo me desvío de ese engranaje jurídico, me iban a sancionar. Independientemente de que no me gustaban los campos de concentración, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el argumento, el núcleo del argumento del juez Cayo. ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que dice el juez Cayo con respecto a esto, Marisol? ¿Hay que condenar o no hay que condenar? No. Exactamente. ¿Por qué? Porque estuvieron estos... acatando órdenes, sí, las leyes. Estuvieron actuando bajo el amparo de un ordenamiento legal. Pero viste que cómo comienza el capítulo, el voto. Comparto la opinión del distinguido colega, etcétera, etcétera. La opinión moral. ¿Por qué? Porque para el positivismo hay que prescindir de cualquier valoración moral. Particularmente el positivismo ideológico es el que pregona Elio. Hay que prescindir de cualquier valoración moral a la hora de crear una norma. No existe una relación entre norma y moral. Igual esto ya lo estudiamos en su momento y que habíamos dicho. ¿Pueden los jueces apartarse de sus... Acá dicen, en estudios dicen que no. No, profesor, no se pueden apartar. No. Porque esto es transversal en la vida de... No solo por su moral, sino también por la cuestión política, la cuestión económica. Ayer me enteré que un distinguido magistrado de la Nación recibió 14 millones de dólares hace unos años por un fallo. 14 millones. Después te digo quién. Ya les cuento. Ya no puede quedar grabado. Pero bueno, después si quieren les cuento. ¿Está bien? Entonces, tenemos que el juez Sempronio claramente y un naturalista y juez Ticio, claramente y un positivista. Y cómo ubicándose en diferentes veredas ideológicas, llegan en diferentes veredas y filosóficas, llegan a una diferente sentencia, en un caso condenatoria y en otro caso absolutoria. ¿Cómo sigue esto? Marisol, hoy sos mi jefa de trabajos prácticos, así que vamos a seguir con esto. ¿Quién es el juez que sigue? Que ya me olvidé el nombre. Ticio. ¿Qué dice Ticio? Yo interpreté así que el valor moral como punto de partida del derecho. En determinados casos, los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. Bien. ¿Dónde se ubicaría el juez Ticio? Y este es el más difícil de ubicar. Positivista metodológico. Hermoso, Marisol. Cagaste la discusión. ¿Alguien piensa otra cosa?
Acá dice la compañera que lo vimos con el 2001 con el tema de la especificación. Exactamente. El juez Ticio justamente dice, yo soy positivista, la norma es la norma, pero en determinados momentos específicos, especiales, juega, digamos que la moral tiene fuerza jurígena, no es quizás la fuente de derecho principal, pero en estos casos sí lo es. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión del juez Ticio? ¿Se condena, se absuelve? Se condena. Se condena, muy bien. Entonces, ¿cómo termina la historia? 2 fallos condenatorios, 2 fallos absolutorios. ¿Qué es lo interesante que plantea Nino acá? Es que justamente un positivista, aunque de corte más moderado, un positivista metodológico, es el que termina condenando a estos criminales. Lo cual es muy interesante porque históricamente se ligó al positivismo a la defensa de todos estos sujetos. ¿Por qué? Porque este argumento, el argumento de la obediencia debida, es muy fuerte. Es un argumento muy fuerte. Yo seguía el ordenamiento jurídico. Yo seguía la jerarquía. A ver, en nuestro país, digamos, a ver, ¿cuántos ejemplos hay en nuestro país? Una ley que justamente legalizó todo eso. Pero bueno, se entiende entonces más o menos por dónde va la cosa, el juicio de Nuremberg y cómo desde diferentes ángulos se puede llegar a diferentes soluciones. Personalmente comparto mucho la última visión del juez Ticio. Creo que es Ticio, ¿no? ¿No me estoy equivocando? Comparto mucho esta visión, es una visión propia, ¿no? No comparto para nada la posición del positivismo ideológico, porque justamente el positivismo ideológico nos lleva a resoluciones completamente injustas. A ver, la compañera, espero que le voy a sacar el micrófono a la compañera. No importa, vas a hablar igual. Recuerdo hay un ejemplo de una banda delictiva, una mafia o algo así, que tiene sus propias reglas y que si se pudiera juzgar solo por sus propias reglas no irían condenados, no cometerían delitos, porque ellos se ponen las reglas y... Bueno, ya que está... Bien, esperen que voy un poquito por acá. Bien, ¿ustedes recuerdan en nuestro país cómo se da el juicio de las juntas? ¿Cuál es el primer órgano jurisdiccional que interviene? ¿El juicio qué, profesor? No se escuchó. Se escucha bien, profesor, perdón. ¿Cuál fue el primer organismo jurisdiccional que interviene? O reformulo. ¿Cuál es el primer organismo con funciones jurisdiccionales que interviene? ¿La Fiscalía? No. ¿La Fiscalía? No. ¿Cuál es el primer órgano que interviene en? No sé. En el juicio de las juntas. Ah. ¿Quién es el primero que juzga las juntas por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983? No fue Jorge. ¿No es la Cámara del Crimen? No, esa fue la segunda. ¿Los derechos humanos? Ah, no, los derechos humanos son derechos, no son organismos jurisdiccionales. La propia Junta Militar. Exactamente, Juan, tocayo.
exactamente, la justicia militar no es, es un organismo jurisdiccional con funciones jurisdiccionales dentro de el derecho administrativo. Por eso me desdije y dije cuál fue el primer organismo con funciones jurisdiccionales que actuó, porque no forman parte del Poder Judicial la justicia militar, forman parte de, bueno, justamente de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, justamente lo que decía la compañera es, la mafia efectivamente tiene códigos. Pretender que los criminales de guerra nazis se juzguen de acuerdo a sus propios códigos es una entelequia, es un sinsentido total, no hay juicio. No hay juicio. Yo tengo un amigo que es de la Cole, es judío, tipo muy inteligente, que tiene una teoría muy interesante con respecto al tribunal de Nuremberg, que es el que juzgó. Él me dijo algo así como, no me parece tanto como, no me parece un tribunal jurídico, me parece un tribunal eclesiástico, porque juzgó, no juzgó normas jurídicas, sino que juzgó normas morales, pero que estuvo muy bien, porque a partir de los juicios de Nuremberg, y bueno, los juicios de Tokio para los criminales de guerra japoneses, se estableció un plafón, un nuevo piso para el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Es muy loco porque en 1948, a partir de que se produjeron estos juicios, en 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual es el primer instrumento internacional en el cual la comunidad internacional lo acepta como tal. Es muy interesante eso, y es justamente, el plafón se inicia a través de lo que él me dice, parecen tribunales eclesiásticos, pero estoy de acuerdo con estos tribunales eclesiásticos. Interesante. No, pero es muy interesante porque él tiene familiares de él, fueron víctimas del Holocausto, y lo plantea desde ese punto de vista. Está bien, él es abogado, no fue un tribunal jurídico, no tuvo las mismas garantías que un tribunal penal cualquiera. Pero lo que hizo fue justamente servir como plafón para el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Y prueba de ello es que 3 años después del horror se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como dice, hay un autor italiano que se llama Norberto Bobbio, que dice que, bueno, justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es este momento en el cual la comunidad internacional toda repudia un determinado accionar y empieza, si se quiere, a comportarse de otra manera. Que las viejas declaraciones de libertad e igualdad ya dejan de ser parte de declaraciones de voluntad para ser obligaciones a las cuales los particulares podemos requerirle al Estado. Es un pensamiento, una suerte. Acá la compañera dice que fue igual a nuestro Nunca Más. Bueno, puede ser que haya una analogía interesante en ese sentido. Bueno, independientemente de ello, creo que queda más o menos claro todo el tema del juicio de Nuremberg. Queda más o menos claro cuáles son los argumentos, cómo se utilizan las diferentes posturas filosóficas para justificar determinadas posiciones en un juicio. O si quieren volvemos, no hay ningún problema, tenemos 23 minutos más. Sí, podríamos volver, así que nos queda bastante claro. ¿Querés volver? Bueno, no hay problema. ¿Qué nos dice Sempronio? Repetimos nomás. Sempronio, le doy el micrófono a Esteban, así
Así él nos da cátedra. El juez Sempronio va a plantear que hay una ley eterna y que absolverlos, como planteaba la defensa, indicando que solo cumplieron derecho, sería desconocer esa ley, ¿no? Entonces vota por que se condene a los acusados. En relación al juez Cayo, plantea lo contrario. Es ius naturalista, sí. En relación al juez Cayo, él plantea que los militares se guiaron por el ordenamiento jurídico que planteó el nazismo, entonces pide que se absuelvan en función de que, bueno, el derecho para ellos regía en que lo que estaban haciendo era lo correcto. Es positivista e ideológico. O lo que indicaba el derecho, o el ordenamiento jurídico, mejor. O sea que sería un positivismo ideológico en ese caso. Y después el juez... Por existir, claro. Y después el juez Ticio plantea que, si bien son argumentos válidos los de los dos jueces anteriores, él piensa que hay algo que tiene que estar por fuera de lo que es el ordenamiento jurídico y tiene que atenderse en función de, sería en este caso para la Constitución, afianzar la justicia, planteando entonces que se los condene, ¿no? Como decía Marisol, sería un positivista metodológico. El compañero. ¿Alguno tiene otra postura? Oris. ¿No? ¿Están listos para el parcial? ¿Están para sacarse un re 10? ¿Zaffaroni o Zaffaroni? Acá la compañera pregunta Zaffaroni. Se escucha muy mal, pero algo de 10 dijo, ¿no, profesor? Sí, que te vas a sacar para... O sea, ¿a mí se me oye bien? No, se escucha como... bueno, hoy estuvo raro todo esto. ¿No? Bueno, es por eso que me gustaría tenerlos acá, cerquita. Sí. Pero bueno. Los no, juicios de Nuremberg entran en el parcial para también ya enfocar. en el capítulo 1. Perfecto, está bien. Pero, a ver, el juicio de Nuremberg no es otra cosa que la aplicación de la teoría que vimos en el capítulo 1 a un caso particular, que es este caso ficticio, porque si no fue así, fue diferente. Pero bueno, nada, lo tienen ahí, entra, va a haber una o dos preguntas seguramente, quizás no les diga, ¿qué opina el juez? El juez Ticio dice que hay que absolverlo, no va a ser así. Va a ser un poco más relacionado con el positivismo, con el naturalismo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Lo vamos a casa? Va, ustedes se van a, ustedes ya están en sus casas. Yo tengo que dar una clase más después. Todo bien, profesor, gracias. Bueno, les deseo martes y lo mejor para el viernes. Nos vemos en 2 semanas y traten de venir, no sean malos. Muchas gracias, saludos para todos. Pero, profesor, la semana que viene no es, no es virtual. La semana que viene es virtual. ¿Cómo? La semana es virtual. Parcial. El parcial. La clase el martes también. Sí, pero el martes a mí no me ven. A mí me ven los viernes. ¿Y el viernes? El viernes justamente es el parcial. Así que pero va a ser virtual. El parcial sí. Está bien. Bueno, nada, un abrazo grande. Un abrazo grande, buen fin de semana, profesor. Nos vemos. Chao. 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 Saludos.